El último reclamo. Me llamo Esteban Ruiz y trabajé durante 8 años como auxiliar forense en una morgue estatal de Coahuila. A lo largo de ese tiempo vi cosas difíciles de olvidar, accidentes espantosos, asesinatos brutales y cuerpos encontrados después de semanas bajo el sol. Sin embargo, nada de eso se compara con lo que ocurrió durante una tormenta de noviembre de 2018. Todavía hoy me cuesta hablar del tema. Aquella noche el viento golpeaba las ventanas del edificio con tanta fuerza que parecía que alguien intentaba entrar. La lluvia caía sin descanso y las carreteras estaban prácticamente vacías. Cerca de las 10 recibimos el aviso de un ingreso especial. Era un hombre encontrado muerto en una vieja casa abandonada a las afueras de la ciudad. Según el informe policial, vivía completamente aislado. Los vecinos decían que era curandero. Otros aseguraban que practicaba rituales extraños. La policía no encontró evidencia de delitos, pero sí algo inquietante: todas las paredes de la vivienda estaban cubiertas de símbolos dibujados con una sustancia oscura que parecía sangre seca. Cuando descargaron el cuerpo de la camioneta, algo me llamó la atención de inmediato. No era su aspecto. Era la expresión de su rostro. Había visto cientos de cadáveres, pero ninguno conservaba una mirada tan extraña. Sus ojos permanecían abiertos y parecían estar observando algo que estaba detrás de nosotros. Mientras acomodábamos la camilla, sentí una incomodidad difícil de explicar. Como si hubiéramos metido algo incorrecto dentro de la morgue. Mi compañero Sergio se burló de mí cuando se lo comenté. Al menos durante la primera hora. Después dejó de hacerlo. Poco antes de la medianoche comenzamos a notar un olor extraño. No era el típico olor de un cadáver. Tampoco era químico. Olía a tierra húmeda recién removida. Como el interior de una tumba abierta. El aroma se volvió cada vez más intenso. Revisamos los drenajes, las cámaras frigoríficas y los depósitos de residuos biológicos. Nada. El olor parecía provenir exclusivamente del cuerpo del anciano. Fue entonces cuando ocurrió la primera anomalía. La cámara de seguridad de la sala principal se apagó durante varios segundos. Luego volvió a funcionar. Cuando revisamos la grabación para descubrir qué había pasado, observamos algo que nos dejó helados. Durante esos segundos de interferencia apareció una silueta negra junto a la camilla. Una figura alta. Demasiado alta. No parecía una persona. Y estaba inclinada sobre el cadáver. Pensamos que era una falla digital. Queríamos creer eso. Hasta que escuchamos el golpe. Un ruido seco. Metálico. Provenía de la sala donde estaba el cuerpo. Corrimos hacia allá. La camilla había cambiado de posición. Apenas unos centímetros. Pero los seguros de las ruedas seguían activados. Nadie podía explicar cómo se había movido. La lluvia empeoró durante la madrugada. Los truenos hacían vibrar las paredes. Entre las 2 y las 3 de la mañana comenzaron los sonidos. Primero fueron golpes suaves. Después arañazos. Parecían venir desde dentro de los cajones refrigerados. Pensamos que algún mecanismo estaba fallando. Abrimos cada compartimento. Todos estaban ocupados por cadáveres inmóviles. Todo parecía normal. Hasta que cerramos nuevamente. Los arañazos regresaron.
Más fuertes. Más desesperados. Como si alguien intentara salir. Recuerdo perfectamente el instante en que el miedo se volvió real. Estaba completando unos formularios cuando escuché una voz detrás de mí. No un susurro. Una voz clara. La de un anciano. Dijo solamente 4 palabras. Ya vinieron por mí. Sentí que la sangre desaparecía de mi cuerpo. Miré hacia la oficina. Estaba completamente vacía. Sergio se encontraba en el otro extremo del edificio. Corrí a buscarlo. Cuando regresamos juntos, encontramos la puerta de la sala principal abierta. La habíamos dejado cerrada. El cuerpo seguía allí. Pero ya no tenía la misma expresión. Su cabeza estaba ligeramente girada. Y los ojos miraban directamente hacia la entrada. Como si esperara a alguien. Sergio quiso llamar a nuestro supervisor. No alcanzó. Toda la electricidad del edificio se cortó. La oscuridad fue absoluta. Ni siquiera las luces de emergencia funcionaron. Entonces escuchamos pasos. Lentos. Pesados. Arrastrándose por el pasillo. No eran imaginaciones. Los dos los escuchamos. Aquello avanzaba hacia nosotros. Paso tras paso. Paso tras paso. Hasta detenerse frente a la puerta. Nunca olvidaré el silencio que siguió. Duró apenas unos segundos. Pero se sintió eterno. Luego llegó un grito. Un grito humano. Tan lleno de dolor que me paralizó. Parecía provenir del cuerpo del anciano. Después escuchamos algo más. Varias voces. Decenas de voces. Murmurando al mismo tiempo. Como si una multitud rodeara la camilla. Cuando las luces finalmente regresaron, la sala estaba vacía. La camilla seguía ahí. Las correas seguían cerradas. Pero el cadáver había desaparecido. No había puertas forzadas. No había ventanas abiertas. No había forma de sacar un cuerpo de la morgue sin ser visto. La policía llegó minutos después. Registraron cada rincón. Nada. El anciano simplemente había desaparecido. Durante la investigación descubrieron algo aún peor. Horas antes de que encontraran su cuerpo, varios habitantes de comunidades cercanas reportaron haber visto figuras caminando hacia la casa abandonada donde vivía. Personas vestidas completamente de negro. Nadie pudo identificarlas. El caso terminó archivado. Sin explicaciones. Sin respuestas. Sin cuerpo. Yo renuncié 3 semanas después. Sergio lo hizo un mes más tarde. Pero lo verdaderamente perturbador ocurrió casi un año después. Un detective retirado me llamó por teléfono. Había encontrado información relacionada con aquel hombre. Según antiguos expedientes, el anciano había sido declarado muerto oficialmente en 1979. 39 años antes de la noche en que ingresó a nuestra morgue. Y no era un error administrativo. Existía un certificado de defunción.
Fotografías. Sepultura registrada. Todo. La persona que recibimos aquella noche ya había muerto décadas atrás. Desde entonces tengo una costumbre que jamás he podido abandonar. Cada vez que entro a una habitación vacía, miro primero hacia la puerta. Porque en ocasiones, durante apenas un segundo, me parece ver a un anciano observándome desde el umbral. Esperando. Como si aún hubiera algo pendiente por reclamar. No debía estar ahí. Me llamo Ricardo Salcedo y trabajé durante 4 años como técnico forense en la morgue regional de Zacatecas. He visto cadáveres mutilados, víctimas de accidentes horribles, personas asesinadas de formas difíciles de imaginar. Con el tiempo uno aprende a separar el trabajo de las emociones. Los muertos dejan de parecer personas y se convierten en expedientes, números, fotografías y reportes. Eso era lo que pensaba hasta noviembre de 2014. Esa noche cambió mi vida. Había comenzado mi turno a las 10. Afuera llovía con fuerza y el viento golpeaba las ventanas del edificio. La morgue estaba casi vacía. Solo nos encontrábamos un médico forense, un vigilante y yo. Cerca de la medianoche ingresó un cuerpo masculino recuperado de una carretera estatal. El informe era extraño. No tenía identificación. No tenía huellas registrables. No llevaba documentos. Y lo más raro era que nadie parecía saber quién había solicitado el traslado. Aún así, el cuerpo llegó. Eso ocurre más veces de las que la gente imagina. Lo colocamos en la plancha número 7. Era un hombre de aproximadamente 50 años. Cabello canoso. Piel extremadamente pálida. Vestía una camisa gris empapada por la lluvia. Lo primero que me llamó la atención fueron sus ojos. Estaban abiertos. No era raro. Muchos cadáveres llegan así. Lo extraño era la expresión. Parecía estar observando algo. Algo que estaba detrás de mí. Mientras llenaba la documentación sentí una incomodidad constante. Cada vez que levantaba la vista me parecía que aquellos ojos estaban enfocados en mi posición exacta. No en la habitación. En mí. A la 1 de la mañana terminé los registros. Cuando regresé para trasladarlo al refrigerador ocurrió la primera anomalía. La plancha estaba vacía. No había ningún cuerpo. Pensé que el médico lo había movido. Lo busqué. Negó haber entrado. Revisamos todas las cámaras. Nadie había ingresado. Nadie había salido. Y, sin embargo, la plancha estaba vacía. Mientras discutíamos qué había ocurrido, el vigilante apareció completamente pálido. Dijo que había encontrado al hombre dentro del pasillo de refrigeración. De pie. Aquello era absurdo. Corrimos hacia allá. Por supuesto, no había nadie. Pero sí encontramos algo. Las puertas metálicas de las cámaras frigoríficas estaban abiertas. Todas. Una tras otra. Como si alguien hubiera pasado revisando cada compartimiento. El vigilante renunció esa misma noche. Nunca regresó. Yo me quedé.
Cometí el peor error de mi vida. A las 3 de la madrugada escuché un sonido que jamás olvidaré. Era una respiración. Lenta. Profunda. Muy cerca. Pensé que provenía de algún equipo. Apagué los extractores. La respiración continuó. Escuché entonces otro sonido. Pasos. Descalzos. Sobre el piso húmedo. 1, 2, 3. Cada vez más cerca. Tomé una lámpara y avancé hacia el corredor principal. La respiración cesó. Todo quedó en silencio. Entonces la luz iluminó algo. Huellas mojadas. Marcas recientes. Huellas humanas. Comenzaban en la sala donde estaba el desconocido. Y terminaban frente a la puerta de mi oficina. Sentí un frío insoportable. Porque las huellas no salían de la oficina. Entraban. Como si algo hubiera estado esperándome adentro. Abrí lentamente. No había nadie. O eso pensé. Hasta que observé la silla. Sobre ella había una fotografía. No estaba allí antes. Era imposible. La tomé con manos temblorosas. Era una imagen antigua. Quizá de los años 80. Mostraba a 4 trabajadores de la morgue. Sonriendo frente al edificio. Reconocí a 3 por fotografías antiguas. Todos habían muerto hacía décadas. Pero fue el 4.º rostro lo que hizo que mi sangre se congelara. Era el hombre de la plancha 7. Exactamente igual. Sin una sola arruga diferente. Sin un solo año encima. La misma cara. La misma expresión. La misma mirada. En la parte trasera de la fotografía había una fecha. Y una frase escrita a mano. El nuevo encargado. Aquella noche busqué archivos históricos. Quería una explicación racional. No la encontré. Lo que encontré fue peor. Cada 25 o 30 años aparecía un cadáver sin identificar. Siempre hombre. Siempre cabello canoso. Siempre la misma descripción física. Y siempre, después de su llegada, ocurría una muerte dentro de la morgue. Accidentes. Suicidios. Infartos. No importaba. Alguien terminaba muriendo. Siempre. La última víctima registrada había sido en 1985. El encargado nocturno. Encontrado sin vida dentro de un refrigerador cerrado desde afuera. Comprendí entonces por qué aquel rostro aparecía en fotografías separadas por décadas. No era una coincidencia. No era una persona normal. Era algo que regresaba. Y alguien sería el siguiente. Quise irme. Recogí mis cosas. Corrí hacia la salida. Pero antes de cruzar la puerta principal vi mi reflejo en el vidrio. Y detrás de mí estaba él. No reflejado. Real.
apenas a unos centímetros, observándome, con aquellos ojos abiertos, sin expresión, sin emoción, sin vida. Sentí una mano apoyarse en mi hombro, helada, pesada, humana. Después perdí el conocimiento. Desperté 2 días más tarde en el hospital. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en el estacionamiento. Nunca encontraron al cadáver. Nunca apareció ningún registro oficial de su ingreso. Ni fotografías. Ni documentos. Nada. Como si jamás hubiera existido. Renuncié inmediatamente. Han pasado 12 años desde entonces. Pero algo sigue ocurriendo. Cada noviembre. La misma fecha. La misma hora. 3:07 de la madrugada. Despierto sobresaltado. Y encuentro agua de lluvia en el piso de mi habitación. Huellas mojadas. Descalzas. Que comienzan junto a mi cama. Y terminan frente al espejo. Donde siempre aparece una frase escrita con un dedo invisible sobre el cristal empañado. Aún no te toca. Y eso es exactamente lo que más miedo me da. Porque significa que algún día sí me tocará. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. El cuerpo que nadie reclamó. Me llamo Mauricio Salazar y trabajé durante casi 9 años en la morgue municipal de Hermosillo, Sonora. Lo que voy a contar ocurrió en 2014. Nunca fui una persona supersticiosa. En una morgue no puedes darte ese lujo. Si cada ruido o cada sombra te asustara, terminarías renunciando la primera semana. Con el tiempo aprendes a convivir con el olor del formol, con los cadáveres y con el silencio pesado que se acumula durante las madrugadas. Pero hay cosas para las que nadie puede prepararte. Todo comenzó con un cuerpo sin identificar. Lo encontraron abandonado en una brecha a las afueras de la ciudad. Era un hombre de aproximadamente 50 años. No tenía documentos, ni huellas registradas, ni familiares que preguntaran por él. Lo extraño era otra cosa. Su rostro. No presentaba heridas visibles ni señales de violencia. Sin embargo, la expresión que tenía era aterradora. Parecía haber muerto observando algo tan horrible que el miedo quedó grabado para siempre en sus facciones. Durante la autopsia varios comentaron lo mismo. Era como si hubiera fallecido de puro terror. El cuerpo fue colocado en una de las cámaras frigoríficas mientras llegaban resultados adicionales. Pasaron los días. Nadie fue a reclamarlo. Nadie preguntó por él. Nadie parecía saber quién era. A la semana comenzaron los incidentes. Primero desaparecieron algunos expedientes. Después aparecieron abiertos sobre mesas donde nadie los había dejado. Más tarde comenzaron los fallos eléctricos. Las luces de la morgue se apagaban durante segundos y volvían a encenderse. Nada grave. Al menos eso pensábamos. Hasta aquella madrugada.
Estaba terminando un inventario cuando escuché un golpe metálico. Sonó como si alguien hubiera cerrado violentamente una puerta refrigerada. Miré el reloj. Eran las 2:47 de la mañana. Sabía que estaba solo. Recorrí el pasillo principal y llegué hasta las cámaras frigoríficas. Todo parecía normal. Pero algo llamó mi atención. Una de las puertas estaba entreabierta. Sentí una punzada de incomodidad. Revisé la etiqueta. Era la cámara donde estaba guardado el hombre sin identificar. Me acerqué. La bandeja seguía allí, pero estaba vacía. Recuerdo perfectamente cómo mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pensé que algún compañero había movido el cuerpo. Corrí a revisar los registros. No existía ninguna autorización. Volví a la cámara. Vacía. Completamente vacía. Llamé a seguridad. Registramos cada rincón del edificio. No encontramos nada. Ni siquiera una huella. Lo más extraño ocurrió al amanecer. Cuando los demás empleados llegaron, encontraron el cadáver nuevamente en su lugar. Acostado exactamente igual que antes. Como si nunca hubiera desaparecido. Todos pensaron que era una broma pesada. Yo sabía que no. Porque fui quien vio aquella cámara vacía. Intenté convencerme de que había cometido un error. Pero las cosas empeoraron. Las cámaras de vigilancia comenzaron a registrar anomalías. En varias grabaciones aparecía una figura caminando por los pasillos durante la noche. Siempre era la misma. Un hombre alto. Vestido con ropa oscura. Con la cabeza inclinada hacia adelante. Las imágenes eran borrosas. Nunca se distinguía su rostro. Lo inquietante era que aparecía únicamente cerca de la cámara donde permanecía aquel cadáver. Una semana después revisé personalmente las grabaciones. Y descubrí algo que me quitó el sueño durante meses. La figura y el cadáver tenían exactamente la misma complexión física. La misma estatura. Los mismos hombros. Era como si el muerto estuviera caminando por la morgue. No le conté a nadie. Temía perder mi trabajo. Entonces llegó la noche que cambió todo. Una tormenta eléctrica golpeaba la ciudad. Los rayos hacían vibrar las ventanas. Yo estaba archivando documentos cuando escuché algo imposible. Un susurro. Venía desde el pasillo de refrigeración. Pensé que era el viento. Pero volvió a escucharse. Esta vez más cerca. Parecía una voz masculina. Una voz ronca. Desgastada. Me acerqué. El susurro continuó. No entendía las palabras. Solo sabía que provenían del fondo del corredor. Avancé lentamente. La temperatura descendía con cada paso. Llegué frente a la cámara del hombre sin identificar. Y entonces comprendí que la voz venía desde dentro. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Retrocedí. Pero el susurro se transformó en una frase clara. Todavía la recuerdo.
Todavía la escucho algunas noches. Él ya viene. Nada más. Solo eso. Corrí hacia la salida. En ese instante todas las luces se apagaron. La oscuridad fue absoluta. Escuché algo moverse detrás de mí. Pasos. Lentos. Pesados. Arrastrándose por el pasillo. Cuando las luces regresaron unos segundos después, vi una silueta reflejada en la puerta de acero. Estaba a menos de 3 metros. No pude verle la cara, pero sabía que me observaba. Salí corriendo. Jamás había sentido un miedo tan profundo. Al día siguiente pedí vacaciones. Una semana después renuncié. Creí que todo había terminado. Me equivoqué. Meses más tarde recibí una llamada de un antiguo compañero. Me contó que finalmente habían identificado al cadáver. Era un hombre desaparecido hacía más de 10 años. Vivía solo en una zona rural. Según los vecinos, antes de desaparecer repetía constantemente que alguien lo seguía. Alguien que aparecía siempre detrás de él. En los reflejos. En las ventanas. En los espejos. La policía encontró un viejo cuaderno entre sus pertenencias. En todas las páginas había escrito la misma frase. Cientos de veces. Miles de veces. La misma advertencia. La misma que escuché dentro de aquella cámara frigorífica. Él ya viene. Mi compañero también me contó algo más. Algo que jamás pude explicar. Cuando revisaron las pertenencias del muerto encontraron una fotografía. Era una imagen deteriorada. Tomada muchos años antes de su desaparición. En ella aparecía el hombre sonriendo frente a una casa. Pero detrás de él, observando directamente a la cámara, estaba otra persona. Una figura oscura. Alta. Con el rostro completamente negro. La misma silueta que yo vi reflejada aquella noche en la morgue. Desde entonces evito los espejos cuando estoy solo. Porque algunas madrugadas, justo antes de dormir, tengo la sensación de que hay alguien detrás de mí. Esperando. Acercándose poco a poco. Como si hubiera tardado años en encontrarme. Como si, después de llevarse al primer hombre, finalmente hubiera venido por mí.